Voy a contarles unos cuantos secretos, así que espero que me los guarden y no los cuenten a quienes no han venido y se van a perder esta charla que vamos a escuchar hoy. Vamos a empezar por uno, no sé si alguien de quienes están en la sala podrían decirme o podrían saber qué es esto. Es un instrumento metálico, no muy grande, ya ven que tiene menos de 13 centímetros, ya no piensen en un tridente, ni en un estandarte, ni nada de eso, es de bronce. Y bueno, les voy a dar una pista, se encontró en Velilla de Ebro, en el yacimiento de Celsa, yacimiento romano, una colonia que no tuvo mucho tiempo de vida, pero bueno, sí que con los trabajos que se han ido haciendo, bueno, pues se cree que sí que se amplió un poquito más su tiempo en el que se habitó y en el que se estuvo viviendo en ella. Bueno, pues aquí en esta zona se encontró lo que hemos visto, lo que les he mostrado ahí. Lamentablemente no tiene contexto porque lo entregó, afortunadamente, una persona, un señor que vivía ahí en Velilla, que lo había encontrado en unas obras en su casa, en la bodega. Con lo cual no sabemos si era un contexto de una tienda, de una casa, no se sabe. Pero si lo miramos un poquito más en detalle, aumentado, pues bueno, vemos que está recubierto por, no sé al final los colores se ven bien o no, con una sustancia un poco rosácea, un poco amarillenta. Bueno, pues eso fue lo que nos llamó a estudiarlo y analizarlo para ver qué recubría ese instrumento, ese pequeño instrumento de bronce, y para que entonces se pudo utilizar. Bien, el proceso analítico que llevamos a cabo no se lo voy a detallar, porque además fue muy largo, fueron varios meses, casi varios par de años de trabajo. Intentamos utilizar pues, casi todas las técnicas que estaban a nuestra disposición, sobre todo porque podía contener tanto componentes de tipo, lo que llamamos nosotros orgánicos, como otros componentes, con lo cual, bueno, pues había que aplicar muchas técnicas porque unas nos iban a dar información de unas sustancias, otras de otras, algunas se tenían que complementar, y luego cuando se analizan este tipo de sustancias que pueden estar adheridas a un instrumento metálico, pueden aparecer en una cerámica, nos encontramos también con una fuerte limitación, y es que aunque podamos suponer lo que pudieron ser, evidentemente han pasado muchos años. De esta, pues ya han visto que han pasado pues, casi 2000 años o 2000 años. En ese caso, evidentemente, aquello para lo que se usó o que contuvo no se va a parecer nada. Han pasado mucho tiempo. Con lo cual, lo que vamos a encontrar no es lo mismo que si ese compuesto fuera reciente. Tenemos como una serie como un puzzle, una serie de pistas que tenemos que encajar y además ir para atrás, intentando interpretar qué pudo ser aquello que ahora es esto. Bueno, entonces, por eso, ya les digo, hicimos muchos análisis, varios tipos y varias metodologías y, digamos, podemos separar lo que recubría este instrumento como en dos bloques, ¿no? Uno que sería esa sustancia que era un poquito pastosita, así blandita, aunque no lo parezca, era pues de un tono marrón, amarillento. Bueno, decirles que cuando hacemos estos análisis, por supuesto no limpiamos absolutamente todo el recipiente o en este caso el pequeño instrumento. Prácticamente lo que tomamos no se aprecia a simple vista y el instrumento queda igual, o prácticamente igual que cuando nos lo han entregado. También eso añade muchas limitaciones al análisis. Entonces, de esas pequeñas muestras que se tomaban con la punta de un bisturí, pues llegamos a la conclusión de que esa parte que se veía, que tenía un tono pues, marronáceo, amarillento, se pudo componer de un aceite, probablemente de aceite de oliva. Tenía además algo de grasas animales, pero en mucha menos cantidad. Y probablemente contuvo también el extracto de alguna planta aromática. Por otro lado, ya han visto que también, bueno, casi igual a simple vista, pero sobre todo aumentando un poquito con lupa o con microscopio, se veía también
una sustancia más rosita, de color, de un rosa clarito. Bueno, pues eso vimos que era una laca. ¿A qué llamamos laca? No la del pelo, esa es otra. Laca, en este contexto, se llama a un compuesto sólido, a un material sólido que ha aparecido porque ha reaccionado un compuesto orgánico con otro que, digamos, le da la base. Entonces, eso permite el colorante orgánico se fije sobre el sólido y de un color, en este caso, pues un color rosado. Esa laca estaba formada por un colorante que sale de una planta, la rubia, y su base era una arcilla muy blanca. De ahí que cuando precipitaba y se unían los dos, pues el color que toma la arcilla es ese color rosadito. La rubia es una planta muy común en el Mediterráneo, era ya muy común su explotación y su uso en época romana. Nos la encontramos en la naturaleza y también se cultivaba, y es un colorante ya conocido desde el antiguo Egipto. Es un colorante que da tonos rosados, dependiendo de su proporción, o también incluso tonos rojos. Es una planta, como ven aquí, que cuando se extrae de su raíz el colorante, pues bueno, tiene estas dos moleculitas, la lizarina y la purpurina, que son las causantes de esos colores cuando se unen, eso sí, a otros materiales de base. Y de ahí salía ese polvito rosado. Luego, en el fondo, ¿para qué se estaba utilizando nuestro pequeño instrumento? Pues probablemente con una finalidad cosmética, para ayudar a preparar, a triturar, a mezclar, no sabemos muy bien porque estaba por todo, desde arriba hasta abajo, una sustancia que tendría una textura un poquito cremosa, con esas grasas y esos aceites, algo perfumada y de un color pues rosado. Algo muy parecido a lo que hoy se puede utilizar como, bueno, pues un poquito para darse color, para los labios, esas texturas cremosas y coloreadas que se siguen utilizando en el mundo del maquillaje actual, y más cuando hoy en día se tiende a compuestos naturales, y no a dejar un poquito esos componentes más agresivos que se utilizaban en los años 60 o 70 de ahora, del siglo XX, en cosmética, ¿vale? Entonces, la explicación que se admite para este pequeño instrumento de bronce es que podía estar ligado a la cosmética. Pudo formar parte del ajuar de probablemente una mujer, aunque los hombres en la época romana también usaban cosméticos, que lo utilizaba o bien en su casa para preparar este tipo de cremas, o bien ya como personalmente ella para hacerlo. No podemos descartar que tuviera también una cierta finalidad médica, porque esta planta también tiene una serie de propiedades que a veces, pues bueno, hay algunos productos que se usaban en cosmética que tienen una cierta relación también con la parte farmacéutica o médica de aquellos momentos. ¿De acuerdo? Estos compuestos que les digo rosas no son nada extraños, se han encontrado en distintos recipientes. Por ejemplo, se analizó también el contenido, no exactamente de este ungüentario, que se lo he puesto aquí pues para que se hagan un poquito más idea de cómo podía ser, sino que probablemente era un ungüentario también de vidrio, también de la colonia Celsa, más redondeado que este, pero muy pequeñito también, de unos 8 centímetros de diámetro, que en ese caso no contenía ningún tipo de aceite ni nada, como habíamos encontrado en el otro caso, sino simplemente el polvo rosa, y en este caso, aunque sí que volvemos a encontrar como colorante la rubia, la base de ese colorante es un yeso, pero también está ahí, y se han encontrado en otros recipientes distintos. No tiene por qué extrañar que, por ejemplo, pues en el Museo de Cerámica de Atenas nos encontremos con estos recipientes, se han encontrado así, o sea, no es que, bueno, me refiero, probablemente están para la exposición, ¿no?, así puestos más bonitos, pero se han encontrado tal cual, con el contenido, y ya ven que tiene pues esa especie de bloques, pequeños bloques rosados también, para formar parte de esa cosmética o esa farmacia o medicamentos o preparados que se podían utilizar ya en esa época. Estamos hablando de 375-350 años antes de la era.
para más adelante, bueno, recuerden también estas pastillas blancas para otra cosa que les voy a contar también, otro secreto. ¿Vale? Estos polvos se han analizado también en este tipo, como contenido de este tipo de ungüentarios de vidrio, que son muy bonitos porque tienen forma de pájaro, suelen ser también pequeñitos. Este es un poquito más pequeño, del Museo de Pavía. Este tiene unos 13 centímetros de largo. Como están sellados, algunos incluso en el Museo de Turín conservan todavía el contenido líquido dentro, pero otros que se han analizado tienen también polvos. En Celsa encontraron solo la cabecita de uno de ellos, de estos tipos de ungüentario en forma de pajarito. Analizamos también el contenido, que todavía se conservaba dentro de la cabecita. Era un sólido mucho más rojizo, no era rosado como antes, y bueno, para digamos, añadir un poquito más de información, en este caso le llamamos pigmento, porque ya no es un colorante orgánico unido a otro material, sino que es un compuesto artificial o natural, pero que el propio compuesto tiene ya el color. Y en este caso, la parte colorante era un mineral, la hematita, que es un óxido de hierro, es un óxido muy rojo, anaranjado bastante rojizo, y la base estaba mezclada con yeso. Era una textura súper fina, era un polvo muy, muy finito, muy homogéneo en color. Sería el equivalente a lo que podemos comprarlo ahora. Esto lo saqué no vamos a hacer la publicidad, aunque se ve por ahí un poquito la marca, pero lo saqué de un anuncio, ¿de acuerdo? Entonces esos polvos que también se venden para pues, dar un poquito de color a la cara o al colorete, pues haría exactamente el mismo papel, ¿de acuerdo? Luego, bueno, hemos podido ir viendo con estos análisis tener más información sobre cómo se maquillaba el mundo clásico, el mundo romano, sabemos que usaban coloretes, porque bueno, no solamente nuestro trabajo, sino si se van a otras publicaciones, pues verán análisis de estos polvos rosados, de otras tierras, como esas rojizas. Sabemos que se maquillaban los labios, porque ese que les he mostrado al principio cremoso, pues perfectamente podía haber sido usado para maquillar los labios, para dar color, aunque las fuentes escritas, aunque nosotros no lo hemos encontrado, hablan de que también usaban como colorante un mineral muy rojo, que era entonces el cinabrio. El cinabrio es un sulfuro de mercurio, es el mineral que se extraía de las minas de Almadén para obtener el mercurio. Es un mineral muy estable, pero evidentemente no es nada saludable. Hoy en día estaría totalmente prohibido dárselo. Como la esperanza de vida entonces era mucho más corta, pues me imagino que no les importaba tanto dárselo para colorearse de rojo. Pero la verdad es que nosotros no lo hemos encontrado en lo que hemos ido analizando. También decirles que es bastante complicado poder analizar, bueno, poder tener en las manos este tipo de materiales para analizarlos, porque no es lo habitual en una excavación encontrárselos, y porque, bueno, hasta hace unos años, cuando los materiales salían, se limpiaban, se dejaban como la patena, ¿verdad? Por ahí algún arqueólogo o arqueóloga que me conoce. Bueno, eso hacía que se perdiera parte de información. Eso ya hace unos años que, bueno, se recogen, se limpian un poquito, pero se recogen con mucho más cuidado y, bueno, pues eso va permitiendo hacer análisis, aunque ya les comento que no es muy habitual este tipo de hallazgos. También sabemos, aunque no entre lo que hemos trabajado tampoco ha aparecido, que se maquillaban el rostro normalmente con polvos blancos, que podían ser arcillas muy blancas o también compuestos de plomo, carbonatos o otros minerales de plomo que son blancos. Bueno, también hay, aparte de arqueología, hay gente de química por ahí, y me imagino que se le han puesto los pelos como escarpias cuando ha visto que se extendían en el rostro, carbonatos de plomo. Bueno, pues se las ponía, ¿no? Me imagino que lo mismo que el mercurio, lo mismo que las tuberías de agua, que también eran de plomo. En este caso, al laboratorio no ha llegado, pero sí que hay un grupo francés que ha trabajado con, pues prácticamente casi todos los pequeños ungüentarios, recipientes, etcétera, que había en el Louvre. Hicieron hace años ya muchos análisis
y ahí sí que han trabajado muchísimo con compuestos de plomo, todos de tonos blancos y en distintos minerales, pero pues todos relacionados siempre con la cosmética. Y, como ven, pues también parece que se pintaban los ojos, ¿eh? Se dice que se daban algún tipo de sombra con algunos minerales verdes y azulados, y también pues, se hacían, ¿no?, un poco la raya o el contorno de los ojos se lo delineaban y lo resaltaban. En muestras de época romana no nos ha llegado nada, pero sí que les puedo mostrar este pequeño ungüentario. Es de época islámica, nos vamos al siglo X, al Barracín, y este pequeño ungüentario apareció en las excavaciones de la muralla del castillo. Contenía todavía parte del corcho dentro. Bueno, pues, ¿qué podría contener? Bueno, pues después lo mismo, siempre de un análisis a fondo, se vio que no había aparentemente ningún tipo de material resinoso, aceitoso, nada de eso. Solamente contenía un sólido negro, que lo vamos a llamar de nuevo pigmento, y que era galena, un sulfuro de plomo idéntico al alcohol. Bueno, si alguien de aquí usa alcohol para los ojos, tampoco se asuste, porque ha sido sustituido por otro tipo de compuestos, pero en la antigüedad, en el mundo islámico, el alcohol era sulfuro de plomo, aunque a veces también eran cenizas o algunos compuestos de tipo carbón, que hacían un poquito el mismo papel estético, pero sí que al sulfuro de plomo se le confiere, y de hecho hay estudios también de este grupo francés que les decía, que les confieren unas ciertas propiedades oftalmológicas. Es decir, estamos de nuevo un poquito a caballo entre un posible uso cosmético y un posible uso médico de protección de los ojos, incluso se lo dan o se lo ponen a los niños. ¿Vale? Bueno, es un mundo muy bonito, muy interesante, pues les animo a que consulten si quieren otros trabajos. El Museo del Louvre ha trabajado muchísimo. Este es un trabajo de mis colegas italianos que en las excavaciones de un naufragio junto a las costas de la Toscana, también de periodo romano, encontraron lo que finalmente, con todos los análisis que hicieron, se explica como que podía ser el maletín o las herramientas y el material de trabajo de un médico, porque contenía numerosas latitas como esta, que son de estaño, y, a ver, que me ha apuntado el número, creo que no se me ha olvidado, 136 viales de madera. En concreto, analizando el contenido de una de las latitas, aparecen, pues os les he dicho, ¿recuerdan las pastillas blancas de antes? Pues aparecen como una especie de pastillas, o sea, unas tabletas grandes, grandes, pequeñas, porque la cajita es pequeña. Estas tabletas estaban preparadas a partir de compuestos de zinc, que también se relacionan con propiedades oftalmológicas. Había un montón de pólenes diferentes, había almidón, había extractos de plantas, aceites, resina de pino, y con eso estaban hechas las pastillas. La verdad es muy, muy interesante, lo publicaron en una revista muy buena, y además tuvo mucho impacto también mediático pues, por el hecho de ser algo también tan singular. Y en Gran Bretaña, un grupo que hay también muy potente en trabajos de este tipo, de residuos relacionados con la arqueología, analizó el contenido de también una cajita de estaño, en realidad sería una lata. En inglés lata y estaño se dicen igual, porque las latitas eran de estaño, que contenía como una especie de crema. Se encontró en Londres, en lo que pudo ser los alrededores de un templo romano, y analizándola también se encontró grasas animales relacionadas probablemente con lanolinas, es decir, o de oveja o de cabra, almidón, y el blanco estaba obtenido porque tenía partículas de óxido de estaño.
no hace nada, es inocuo. Seguramente tampoco se le conoce en ese momento que lo relacionarán con ningún tipo de propiedad médica, y se piensa que era simplemente pues una crema, pues lo mismo, que podía dar un tono más blanco a la piel, con una textura hidratante, etc. O sea que, bueno, insisto en que no estaba tan lejos como se pintaban o se cuidaban entonces o nos cuidamos ahora. Por supuesto, esto estaba relacionado normalmente con las clases más altas. Los de más abajo no creo que pudieran permitirse este tipo de compuestos. Los compuestos muchas veces, yo les he comentado que en el pequeño instrumento de Celsa aparecieron aceites, probablemente aceite de oliva, pero en otros casos, en otros estudios que se han hecho, sobre todo hallazgos en Italia o en Grecia, pues han aparecido también resinas que podían ser muy caras porque venían de la península arábiga, etcétera. Es decir, había también un comercio de aceites, de perfumes, etcétera, muy, muy importante. Bueno, pues eso era un grupito de secretos. ¿Qué otros secretos así muy bien guardados les podría contar? Pues bueno, les puedo contar uno que es el top. Igual hay gente que ha leído ya cosas sobre esto, pero bueno, vamos a verlo un poquito. Si ven esta copa de vidrio, es verde, ¿a que sí? Pues ahora la iluminamos desde dentro y pasa de ser verde a ser de color rojo. Es un vidrio muy singular que cuando lo vemos en luz que llamamos reflejada es verde, y cuando lo vemos la luz que transmite a su través es rojo. Es la copa de Licurgo. Está en Londres, en el Museo Británico. Se supone que es, por el tipo de trabajo en vidrio, se supone que es del siglo IV. Se piensa que estuvo hecha pues, en Italia, en Roma o quizá en Alejandría, porque también ha llegado al Museo Británico sin ningún tipo de contexto. Es una copa que probablemente pues evidentemente por su belleza, nunca estuvo, o sea, no apareció en una excavación, sino que se guardó de alguna manera y pasó de unas manos a otra hasta llegar a un lord inglés que en el siglo XIX, llegó a sus manos y terminó donándola al Museo Británico. Entonces, pues no hay contexto. Es un trabajo, realmente maravilloso. O sea, es increíble cómo pudieron fabricar esta copa, no solo por ese color que tiene el vidrio, sino por el propio trabajo de la copa. Es un vidrio que llaman enrejado, creo que la traducción estaría bien así, porque lo que te dice el Museo Británico pues es tipo jaula, traducido literal, y eso queda un poco feo en español. Es un vidrio que una vez hecha la copa se tallaba a mano, es decir, toda su decoración está tallada. Y se piensa que pudo ser una copa incluso con pie y un poquito más alta, pero cuando llegó ya en el siglo XIX, seguramente a finales del 18 o en torno a 1800, se le había colocado este pie que es de, si no me equivoco, de bronce, me sale la palabra con plata, ¿no? O sea, la superficie es con plata. Ya ven el color rojo tan bonito que tiene cuando se ve en luz transmitida, y claro, evidentemente este trabajo tan maravilloso, pues despertó mucho interés también de por qué. Primero se preguntaban si era vidrio o no. Se llegó a la conclusión de que sí, que era vidrio, que no era opal, no era un tipo de piedra o de diferente. Hay muy pocos vidrios de este tipo. En la actualidad sí que se ha encontrado algún fragmento, pero nada, yo creo, comparado con la belleza de esta copa. Es un trabajo iba a decir artesanos, pero tecnólogos, artistas del vidrio, con un elevado conocimiento del trabajo en vidrio. Seguramente, ahora llegaremos a la conclusión de que a lo mejor no sabían lo que estaba pasando, pero desde luego sabían hacer un trabajo muy bueno, muy bueno. Los primeros análisis se hicieron en torno a los años 50. Primero vieron que sí, que era vidrio.
que en ese momento lo que se tenía, los equipos y la instrumentación que se tenía, permitió hacer el análisis de la copa. Bueno, ahora todo el mundo no se me asusten, ¿eh? No se rompió la copa para hacer los análisis. Como la desmontaron para limpiarla, desmontaron la parte metálica, pues alguna esquirlita salió, ¿eh? Y entonces lo que han trabajado son con unas esquirlitas de vidrio que se soltaron o que estaban sueltas al desmontar el pie metálico de la copa, ¿vale? Entonces lo que hicieron fue los análisis, vieron que era un vidrio que se llama sodocálcico porque tiene a esa base de calcio y de sodio. Es un vidrio típico del mundo romano, es un vidrio como el de las ventanas o como el de las botellas de vidrio actuales. Nada que se parezca a eso, pero bueno. Era la composición de un vidrio absolutamente normal, solo tenía pues un poquito de hierro, un poquito de manganeso. Tampoco eso le justificaba el color, y menos ese cambio del verde al rojo, según como lo vemos con distintas luces. Y sí que vieron que tenía pequeñas cantidades, trazas de oro y de plata. Pero, ya les digo, nada justificaba ese comportamiento con la luz ni ese color, ¿vale? No fue hasta finales de los 80, en concreto se publicó en 1990, el trabajo de dos investigadores del Museo Británico, del laboratorio del Museo Británico, que pudieron estudiar uno de esos fragmentitos por microscopía electrónica de transmisión. La microscopía electrónica de transmisión era en ese momento, y es ahora, porque además se ha ido mejorando, la técnica que consigue aumentar, observar la materia con mayor número, con mayores aumentos, ¿eh? Se pueden aumentar los tamaños millones de veces para poder ver pues, prácticamente el interior, en este momento el interior de la materia, ¿eh? En los años 80 los microscopios de transmisión no eran tan potentes, pero evidentemente aumentaban mucho más que si lo vemos con un microscopio óptico, como más o menos a veces hemos visto imágenes en fotografía, en televisión, etcétera, ¿de acuerdo? Lo que vieron los investigadores, aumentando tanto ese trocito, el interior, la estructura de ese trocito de vidrio, fue que aparecían este tipo de partículas. Tenemos aquí la escala está en nanómetros. Un nanómetro es 1.000.000 de veces más pequeño que 1 milímetro. Ya se nos ha escapado el cerebro. A ver, espera, ¿cómo puede? Es inimaginable para las dimensiones en las que nos movemos, pero es así la materia. Pues lo que observaron es estos pequeños, vamos a llamarlo ahora de momento, cristalitos muy pequeños que estaban dentro del vidrio, que eran de oro y de plata juntos, era una aleación metálica con una proporción más o menos 3:7, es decir, con más plata que oro, y con tamaños, pues entre 50 a 100 nanómetros, es decir, que eran, pues eso, un poquito más de 1.000.000 de veces más pequeño que 1 milímetro. Eso sí que cuando le da la luz, esas partículas tan pequeñas, cuando les da la luz, sí que consiguen esos efectos rojos. Comparándolo con lo que habían visto de oro y plata, pues claro, casa, ¿eh? Ese poquito que se medía que contenía de oro y de plata, pues estaba ahí en esas partículas, ¿eh? Seguramente hay plata también, porque la plata en proporción que se midió era mayor que esto, pero sobre todo son estas pequeñas partículas las que cuando les llega la luz, por diferentes efectos de la física, yo he venido a hablar de mi libro, entonces solo hablo de química, no hablo de física, ¿eh? No vamos a entrar en explicar cómo, pero gracias a esos fenómenos ópticos, pues vemos ese color verde cuando le da de frente, sobre todo por la plata, y rojo cuando tiene que pasar la luz a través del vidrio por estas partículas de oro y plata. El resultado es esa maravilla que hemos podido ver y que nos lleva a pensar en unos materiales que en este momento son el top de los materiales. Cualquier cosa que oigan en radio, en televisión, etcétera, investigadores hablando de nuevos materiales, etcétera, todos son nanomateriales, ¿eh? Todos se pegan por conseguir unos materiales que evidentemente pues en
en época romana no sabían que estaban haciendo estos nanomateriales, no lo sabían, pero lo conseguían. Cosa que luego ha costado bastante llegar a ellos, pues ellos lo conseguían ya, seguramente sin preverlo. Se piensa, los investigadores que han trabajado del Museo Británico, que han trabajado mucho con esta copa, piensan que, bueno, dentro de que quisieran buscar ese efecto, fue, digamos, también algo un poco al azar, es decir, cuando preparaban en los vidrios, pues como se reciclaba mucho, pues parte del contenido que le introdujeron, pues a lo mejor para plata o porque hay una aleación de periodo romano que contiene plata y oro, entonces a lo mejor utilizaban eso, pues el resultado fue ese vidrio rojo, evidentemente también por la calidad de trabajo que hacían, porque hay que trabajarlo en ingredientes, en proporciones, en temperaturas de preparación del vidrio, es decir, no es que se haga solo, ¿vale? Pero evidentemente no sabían que estaba apareciendo estas partículas, pero bueno, son la explicación a esta maravilla. Bueno, otro secreto más, un poco siguiendo en la misma línea de materiales. Esto que ven en la parte superior es una misma decoración cerámica y en la inferior es otra. A su izquierda la estamos viendo en microscopio, está aumentada la superficie, la decoración, pero la estamos viendo con luz normal, y a la derecha con luz polarizada. Entonces, observen el cambio de colores, tonalidades, etcétera, que nos aparece. Me voy a referir a este tipo de cerámica. Este tipo de cerámica es la que nos lo encontramos con muchos apellidos. Cerámica de reflejo dorado, de reflejo metálico, de lustre. Bueno, nos estamos refiriendo a cerámica esmaltada, es decir, la jarra, el plato, etcétera, se moldea, se cuece, se decora con una capa superficial que le da ese aspecto, pues muchas veces blanco, algunos tienen otro color de fondo, ¿vale? Pero lo más habitual es blanco, es decir, llamamos esmalte, se cuece una segunda vez y luego, además, se decora con esta decoración que da esos tonos, bueno, en los ejemplos que tenemos aquí, esos tonos dorados. Esta es de Egipto, del siglo XI, esta es de la zona de Irán. Había varias ciudades muy importantes en el mundo cerámico. Está fechada en la leyenda que la rodea, o sea, por eso ahí ponemos el año, si no en la cerámica es muy difícil saber la fecha exacta. Es una decoración también de muy buena calidad, normalmente las piezas, conseguida con mucho trabajo, con una especialización de los artesanos, en este caso alfareros, muy alta, pero no nos tenemos que ir a Egipto o a Irán. Esto es uno de los que se conoce como vasos de la Alhambra, de época nazarí. Esto es un plato, bueno, es mucho más grande, he engañado en la escala porque este es de muel, entonces lo he puesto más grande, aunque el plato es mucho más grande, de Manises. Estamos en el siglo probablemente XIV-XV. Esta pequeña escudilla de muel la tienen ustedes en el Museo de Zaragoza. Es del siglo, finales del siglo XVI, es decir, pues va mucho más cerca. Como han visto en las primeras imágenes, estas que les he dicho al microscopio, con distintos tipos de luces, no da solamente esos reflejos dorados, como podíamos ver en las dos primeras piezas, sino según cómo le incide la luz, los colores son muy diferentes. Aquí tienen ustedes fotografías incidiendo la luz a 20 grados, con un ángulo de 20 grados, a 60, y ya pueden ver que el color en un mismo fragmento cambia totalmente según cómo le incide la luz. Las fotos no son muy buenas, son de la tesis de Vincent Guillon, de París. Él es físico, hacía la tesis para explicar todas las propiedades ópticas de este tipo de decoración. Y su tesis es de cuando las tesis aún eran en papel, entonces cuando lo he intentado pasar, las fotos no son muy buenas, pero sí que se ve muy bien todos esos cambios de color.
ya les digo, el nivel que se alcanzó con esta decoración en trabajo cerámico es altísimo. Esto es una pieza en un rojo púrpura de Irán o Irak del siglo IX, que es donde se cree, o en el momento que se cree que empezó a aparecer este tipo de decoración, en la zona de aproximadamente de Irak, que entonces no se llamaba Irak, en el siglo IX. El plato está en el Instituto del Mundo Árabe de París, y estos son pequeños fragmentos del Museo Ashmolean de Oxford, pero que también muestran pues, la cantidad de tonos que podían utilizar o que sabían alcanzar con esta decoración. Vamos a acercarnos un poquito más. Todos, bueno, sí, los presentes que no es como cuando hablo a mis estudiantes, aquí la media de edad es un poquito alta, entonces todos nos acordamos, todas y todas nos acordamos de esto, que era antes de en Independencia. Bueno, pues en Independencia, cuando se excavó, aparecieron muchos materiales y, por ejemplo, fragmentos como estos, que, bueno, más o menos si se pudieran unir por completo nos darían una fuente, un plato. Estamos en la Zaragoza del siglo XII-XIII y, bueno, ya lo ven, que es un rojo, también un poquito un rojo granate, pero fíjense, por ejemplo, ahora en ese fragmento, si le modificamos el ángulo, pues observen aquí parece que sea metal cobrizo, o aquí un poquito diferente. Es decir, que aquí cerquita y en época también islámica, pues como esas piezas que hemos estado viendo de Egipto, de Irak, de Siria, también se estaba fabricando ese tipo de cerámica con esos reflejos. Un poquito como sin ser el mismo nivel, porque claro, no es el Museo Británico además, y bueno, y la Copa de Licurgo es la Copa de Licurgo, o sea que todos nos haríamos así si estuviéramos delante. Pero claro, esta cerámica en una forma pues bueno, más, digamos, más estropeada porque aparece en una excavación, más alterada, o en platos como los que hemos visto que están todavía muy bien conservados, siempre ha despertado también muchísimo interés de cómo se conseguía todo este tipo de decoraciones y de colores, cómo se conseguían, cómo lo podían hacer, qué estaban utilizando. Es decir, había ahí muchas preguntas todavía abiertas para responder, porque, por ejemplo, les he mostrado una escudilla de Muel, pero en Muel llegó un momento que no sabían hacer esto ya, lo habían perdido, porque son las tradiciones ceramistas pasan en un mismo taller de unos a otros y se pierden, si no se continúa el trabajo se pierden, ¿vale? Entonces sigue también siempre despertando mucho interés, demasiado casero. Fíjese, es una escudilla y en la orejeta esta de sujetar, pues fíjese, cómo brilla, prácticamente eso parece metal, bueno, pues no, es ahí un rojito granate, ¿vale? Entonces, bueno, pues habría muchos interrogantes ante este tipo de cerámica, ¿de acuerdo? Uno de nuestros proyectos de hace unos años, pues tratamos de trabajar para responder todo lo posible a esos interrogantes. Primero, ¿por qué era esa decoración así? ¿Por qué se estaba haciendo de una determinada manera? ¿Qué se utilizaba? Etcétera. Aquí vemos la superficie de una, entonces en superficie sí que lo tenemos muy claro, dónde está el color, pero si lo vemos en sección y aunque se ha aumentado aquí en el microscopio, en un corte, esto es la parte de la arcilla y esto es la superficie, que ya les digo que era una segunda cocción con un esmalte, en todos estos casos un esmalte blanco, pues bueno, es que no se ve casi, bueno, aquí nos engaña un poco las luces del proyector, porque esto tendría que ser casi todo blanco, solamente en esta parte de aquí se ve un poquito de color. Pero incluso yéndonos a un microscopio electrónico, no como el de antes, un poquito menos, se conseguía ver nada que justificase ese tipo de respuesta y ese tipo de color y de decoración. Si ven, pues en ese otro microscopio electrónico, en muy la superficie, lo único que podemos detectar es un poquito de cobre, muy en la superficie, porque bueno, esta escala está en micras, que es 1000 veces menos que 1 milímetro. Es
Es decir, ahí, pues sí, parece que hay una capita donde hay cobre, pero bueno, ¿pero por qué entonces vemos todos esos efectos? ¿De acuerdo? Y la respuesta la tuvimos, por eso he unido un poquito los dos secretos, cuando trabajamos en microscopio electrónico de transmisión. Este microscopio que nos aumenta muchísimo más, la observación que estamos haciendo pues nos permite ver en la superficie este tipo de fases, así redonditas, son redondas perfectas, aquí un poquito más aumentadas, hay unas en la superficie están más grandes y luego más abajo mucho más pequeñitas. Estamos de nuevo en una escala de nanómetros. Bueno, pues estas partículas que vemos aquí tan redonditas, tan perfectas, porque son tan chiquititas que todavía los átomos están muy, muy, muy ordenados. Pues son partículas, pero de cobre metálico. Es decir, es como si fuera un pequeño trocito de lámina de cobre, pero ahí dentro, pero muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito. Estas de aquí son de unos 50 nanómetros y el resto todavía más pequeñas, de menos de 20 nanómetros. Es decir, estamos de nuevo ante la creación de una decoración con una estructura en materiales, pues bueno, en unas proporciones, en unos niveles de dimensiones pequeñísimas, 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 ¿vale? Y de nuevo es los efectos ópticos de estas nanopartículas los que hacen que veamos esos colores rojos, dorados, oliváceos, ahora parece metálico, etcétera. ¿Por qué? Porque son metales, es un metal, y es un metal que está además dentro del esmalte, no está encima, está dentro. ¿De acuerdo? Eso es para esas que son un color un poquito más rojo, más cobrizo, pero, por ejemplo, esta otra que tiene unos tonos más oliváceos, pues nos daría nanopartículas también de plata metálica, separados, por un lado el cobre, por otro la plata. A veces han aparecido juntos, de cobre y de plata en la misma cerámica, en la misma decoración. Por eso jugaban o tenían tantos matices y tantos colores, porque una tenía más cobre, otra tenía más plata, una solo tenía plata, otra solo tenía cobre, otra estaban los dos, ¿vale? Bueno, esta es de Muel, pero las fotos son de un fragmentito de cerámica de Siria del siglo XII, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo, son esas nanopartículas las que nos generan esos efectos ópticos y esas decoraciones, bueno, para mí tan bonitas, ¿no? Luego se ve la pieza y ahora quedaría un poco, ahora no estaría muy de moda, son un poco rococó, son un poquito cargadas, ¿vale? También investigamos cómo se hacía esa decoración, porque claro, este es el final, pero cómo se llega a eso, Y es un proceso, ya les digo, largo, costoso para quien lo está haciendo, para el taller, porque requiere 3 cocciones, una para lo que es la vasija, otra para el esmaltado, y luego se pintaban con una serie de pigmentos en crudo, ¿vale? Y se tenía que volver a cocer, es decir, eran 3 cocciones. Son cocciones, esta última, con una atmósfera con muy, muy poco oxígeno, con muchísimo humo, y lo que se llama muy reductora, porque tiene muy, muy poco oxígeno. Y eso hace que el cobre que puede haber aquí o la plata, pues acabe como cobre o como plata metálicos. Pero hemos visto que además está dentro, ¿vale? Entonces tienen que pasar más cosas. Esos pigmentos crudos, ¿cómo se preparaban? Pues bueno, han quedado recetas escritas, Algunas, las más antiguas del mundo islámico, pueden ser del siglo, creo que XII, más o menos. Otras son más modernas, porque es una cerámica que se hizo en Oriente Medio y en Oriente Próximo, en Egipto, en Túnez, en el norte de África, en España, pasó también a Italia, entonces ya de épocas del Renacimiento, etcétera, hay muchas recetas en España, en Italia, todas más o menos coinciden con ingredientes del tipo de algún compuesto de cobre, de algún compuesto de plata, ocres rojos. Los ocres rojos son como lo que teníamos en la cabecita del patito,
o de la palomita o del pajarito este romano, el óxido de hierro. Bueno, pues los ocres rojos son arcillas, pero con muchos óxidos de hierro muy rojas. Y alguna arcilla más, bueno, pues distintas tonalidades buscadas, es un poquito un resumen de varias. Y lo que sorprende mucho es el sulfuro de mercurio, aquel que aparecía también que les he dicho yo que se pintaban, que es muy tóxico, o sea que, bueno, di que el mundo de la alfarería, entre el plomo que llevaba el esmalte, si le metían el mercurio, etcétera, etcétera, y el polvo de la arcilla, pues lo mismo, la esperanza de vida no era muy alta. Y también hicimos una línea de investigación para intentar justificar la presencia de ese mercurio, que bueno, por la parte, digamos, más química, pues va unido a ese proceso que había de hacer de pasar a metal, el cobre o la plata, favorecerlo, etc. Una de las recetas que se encuentran es un escrito precisamente sobre Muel, cuando pasó por Muel Felipe II en un viaje que hizo y que Enrique Koch recogió en una especie de diario y cuenta cómo trabajaban en Muel, los alfareros, y cuenta tal cual, no está en ese castellano de entonces, y bueno, nos da alguna pista sobre los ingredientes. El vinagre, ¿vale? El vinagre lo usaban como un ácido para ayudarse a disolver o a preparar algunos ingredientes, plata en polvo, a partir de unos reales, el bermellón es el sulfuro de mercurio, el almagre es el ocre rojo, el de hierro, y un poco de alambre. El alambre era una manera de llamar al cobre, ¿de acuerdo? Bueno, y que lo cuecen por tercera vez, es decir, tampoco le dieron una receta muy diferente de lo que realmente pudo ser. Seguramente algo, todo no le contarían, pero no está lejos de lo que pudieron ser esos pigmentos crudos, ¿vale? Pero como les he comentado, esos pigmentos tienen que entrar dentro, porque al final la decoración está aquí dentro, muy en la superficie, pero dentro. Son platos, bueno, que ahora no están de moda, pero si los metiésemos a lavavajillas, el dorado no se va. No es como ese que nos pintan, que cuando se mete o se frega bien se va, no, estos no se van, porque están aquí dentro, ¿de acuerdo? Entonces es un proceso de cocción también muy controlada en tiempos, en temperaturas, en saber cuándo hay que parar, porque hay que procurar que se reblandezca el esmalte, pero no mucho, para que parte penetre, pero no mucho, porque a la vez se tiene que reducir esto, y entonces si está muy adentro ya no se reduce, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces hay todavía algún alfarero en Valencia que reproduce, con él hicimos una cocción, y lo que desde luego controlaban muy bien era la cantidad de humo, el color, a base, ya ven, de leña, no nada artificial, digamos, y por la parte de arriba iba extrayendo pequeños testigos que luego pues, se veía si ya se había alcanzado el punto correcto o no. Para cerrar bien el horno, parar la cocción, parar el calentamiento, que empezara a bajar la temperatura y que aparezca, cuando se lava la pieza, porque hay que quitarle esto de encima, aparezca esa decoración tan bonita. Es un mundo también extraordinariamente interesante, tanto del punto de vista del material como de lo que pudieran saber hacer. Estamos hablando desde el siglo IX. Bueno, pues es ese campo que llamamos artesano, pero que sabía también mucho del material que tenía entre manos, aunque de nuevo seguramente, evidentemente, no sabían que estaban haciendo nanopartículas de nuevo, ¿vale? Pero ese proceso que les he mostrado yo, esas fotos de cerámicas con cobre o con plata, las fotos son exactamente igual a las que se están obteniendo en investigaciones de vidrios dopados pues, con determinadas propiedades ópticas, etcétera, en la actualidad. ¿De acuerdo? Bueno, otro secretillo más, ya no me quedan muchos. Bueno, esto también les tiene que sonar, es la muralla que tenemos aquí cerquita, la muralla, una parte de lo que queda de muralla romana, que hace unos años, pues en trabajos de limpieza y tal, en uno de los pozos, de las zonas donde
donde se limpió y donde se extrajo material, se encontró esto, ¿vale? Es un vasito también muy pequeñito, ya ven que todo lo que he traído hoy, bueno, los platos esos y el vaso de la Alhambra son muy grandes, pero el resto es todo chiquitito. Bueno, este vasito se salvó así, lo pudimos estudiar, pues bueno, pues gracias al acierto de Javier, de Francisco Javier Gutiérrez, el arqueólogo, que en cuanto lo vio y vio que contenía algo, lo metió en una bolsa y dijo, esto para Josefina. Vale, estupendo, porque no estaba sin lavar, sin tocar, ni nada, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos lo dio, aunque está en la muralla romana, por el tipo de vasito, también con vidriado, así de color miel, y el material con el que apareció, etcétera, es de la época islámica, desde la taifa de Saracusta, pues bueno, podemos datarlo en torno al siglo XI, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué había dentro de este vasito? Pues la sorpresa fue cuando lo vaciamos en el laboratorio, porque nos apareció esto. ¿Y eso qué es? Bueno, pues también después de muchos análisis, no tiene ni resinas, ni grasas, ni aceites, ni nada de eso, son casi 7 gramos de oropimente. El oropimente es un mineral natural que es un sulfuro de arsénico. Es muy bonito, le llaman el rey de los amarillos, hasta hace, bueno, no lo sé, hasta principios del siglo XX, a finales del XIX se usaba para pintar, incluso en papeles pintados, Solo que ya saben que lo del arsénico, ahí sí a todo el mundo se ha vuelto a encender un poco las alarmas diciendo arsénico. ¿Vale? Pues eso es muy bonito, es un mineral natural y son como unas escamitas con un brillo dorado así, era tal cual el mineral, no es actualmente, bueno, ya hace ya un tiempo se puede sintetizar, pero este era natural. Vale, pues estaba en una cantidad bastante importante, 7 gramos es una cantidad considerable. Coincide casi con 2 dirham, que era una medida de ese momento. No sé si eso yo ya se lo paso a otros colegas para trabajarlo. Y además de todo ese oropimente, pues había un higo. Un higo, esto que ven aquí, pues manchadito de sulfuro de arsénico y sequito y todo eso, es un higo. Y también pepitas, semillas de uva, ¿de acuerdo? Bueno, pues después de muchos análisis y demás, no había nada más. Bueno, había pues sí, alguna partícula de tierra, etcétera, ¿vale? Pero eso en principio podía venir perfectamente de haber estado ahí enterrado. Bueno, y entonces, ¿esto para qué servía? Porque claro, el oropimente sí, el oropimente es un mineral que se conoce, es un pigmento, bueno, pero ¿y qué hacen el higo? Porque claro, aquí el higo no a ver, sí, puede haber a lo mejor una probabilidad entre 1 millón de que entrara por casualidad, si en algún momento hubo una higuera, ¿no? Pero vamos, la probabilidad de que se metiera ahí justo en ese vasito, que ya han visto ustedes cómo es, que es una cosita así, o sea, en principio yo creo que era intencionado que estuvieran juntos. Bueno, pues en principio podremos acercarnos a 2 explicaciones. Una es que fuera un tintero, que fuera un vasito preparado para escribir con color amarillo. En aquel momento, evidentemente, muy poca gente escribían en negro, pero también escribían en rojo, en amarillo. Hay bastantes colores para la escritura del mundo árabe. ¿Veis? Bueno, esta foto no es del mundo árabe, pero si observan este vasito que tiene aquí el escriba, bueno, el oropimente era uno de esos pigmentos que usaban para escribir en amarillo. Pero y el higo y las semillas de uva, bueno, pues quizás se introdujeron en ese momento pues para que soltaran, por ejemplo, porque se supone que las semillas iban con la uva original. Igual se introdujeron para que soltaran azúcares, para que aquello fuera algo más, pues bueno, que se pudiera extender y escribir, que dieran por los taninos del higo, que dieran un poquito de tonos amarronados y entonces el tono no fuera más amarillo, sino que tendiera, matizara con algo. Pues bueno, no lo sabemos, yo ahí lo dejo. Otra explicación, que ya nos apareció también antes, es que no se relacionara con la escritura, sino que se relacionara con la medicina. Porque los 3, el oropimente, volvemos a lo mismo, las cosas se veían antes diferentes a como las vemos ahora. El oropimente era uno de los
los ingredientes de la medicina árabe, los higos también y la uva también. Lo que ya no sabemos es por qué estaban los tres juntos, ¿vale? Bueno, tampoco hay que irse muy lejos. El arsénico se sigue utilizando en la quimioterapia. Es decir que, ¿vale? Tampoco, a veces nos parece que ahora somos súper guays y que lo sabemos todo y a veces tampoco no estamos tan lejos de lo que sabían hace ya muchos años, ¿vale? Entonces, de nuevo, pues este pequeño recipiente además estaba acompañado de bastantes fragmentos de vidrio, con lo cual pues podía ser alguien que preparara tintas o que preparara también algún tipo de medicamentos, ¿eh? Eso no lo sabemos. Pero bueno, ahí está y es bastante curioso, ¿no? ¿Y qué más secretos les podía decir yo? Pues me los voy a guardar porque si no, no me invitarán a dar a otra charla, ¿vale? Y bueno, y me los guarden también ustedes porque si no, pues ya se van a enterar los que no han venido, ¿vale? Venga, pues muchas gracias. Bueno, si quieren preguntar alguna cosa, había por ahí un micro. Vale, gracias por la charla. Una pregunta sobre los primeros ejemplos que has puesto. ¿Con qué cantidad de materiales estáis trabajando? Con unos microgramos. Nada, o sea, justo lo que se raspa con un poquito con el bisturí. Porque tanto si lo hacemos, por ejemplo, por todas las cuestiones de microscopía, etcétera, pues con que saques unos granitos ya ves lo que hay, más o menos. Y luego si el resto de los orgánicos y demás que hemos trabajado con cromatografía, pues se trabaja también con muy poquita cantidad. Vale, eso te iba a pedir. ¿Hacéis microscopía y micro...? Sí, bueno, con ese hemos hecho, con el primero hemos hecho de casi todo. Vale. O sea, de todo lo que podíamos tener a nuestro alcance. O algún conocido nos dejaba, lo hemos hecho. Sí. Sabes que hay un laboratorio de paleogenética ahora en el Yuca. Sí, pero eso ya como fue hace tiempo, ya no. Muchas gracias por la charla, me ha parecido muy interesante. Yo que he trabajado y sigo trabajando con árboles viejos, no me extraña que no quede ni uno, porque si tenían que hacer 3 veces un fuego, supongo que potente para ese tipo de piezas, pues no me extraña que no quede. Yo la pregunta... Pero no usaban árboles, es romero. ¿Es romero? Utilizaban matas. Por lo menos para la última cocina es romero. ¿No? Vale. No, yo la pregunta, que igual me perdonarás porque igual es más para un historiador, pero si has trabajado con ellos y en proyectos con ellos, igual me lo puedes contestar, ¿no? Este tipo de técnicas y el localizar distintas técnicas en distintos espacios puede dar una imagen o te puede ayudar a estudiar la transmisión cultural casi más que cultural, tecnológica, ¿no? En el mundo antiguo, es decir, que cómo se ha ido transmitiendo todo este tipo de metodologías para trabajar la arcilla o otros materiales. Sí, bueno, eso, yo tampoco controlo todo el tema, pero, por ejemplo, por ejemplo, todo el tema de la cerámica que yo he mostrado pasó de Oriente Medio por todo el norte de África hasta llegar por Al-Ándalus a la península. Todo Al-Ándalus, o bueno, al menos todas las ciudades importantes, y ahí se mantuvo sobre todo y se mantuvo en la Corona de Aragón. O sea, el patrimonio alfarero de este tipo de cerámica es Paterna, Manises, Valencia, Muel, Reus, Cataluña, Barcelona, o sea, se quedó en la Corona de Aragón y pasó a Italia. Los italianos también, bueno, se hinchan hablando de su cerámica con reflejo y demás. Se movió así, o sea, se movió sobre todo por canales mediterráneos y luego sobre todo a través de la Corona de Aragón. Lo que no quiere decir que luego no se vendiera a Europa o eso, pero lo que es la fabricación se quedó ahí. Sicilia también. Había alguien detrás, si no. Cuando se realiza investigación hay que extraer materiales en el medio ambiente. ¿No hay riesgo o peligros de que algunas enfermedades, bacterias, virus estén latentes y puedan contaminar a los investigadores? ¿No hay un protocolo de seguridad? Para este caso sí que hay protocolos de seguridad cuando se está seguro, o sea, se tiene más o menos claro que puede haber algo biológico, pero este tipo de materiales no hay nada vivo. Bueno, miento, perdón. A veces sí que aparecen pues pequeñas bacterias
que incluso a veces las ves al microscopio, pero digamos no tiene ningún peligro. O sea, no son, si apareciera por ejemplo una zona, yo qué sé, de aguas estancadas, de algo que pudiera estar más relacionado, ahí sí que se tendría mucho más cuidado, pero en este tipo de materiales, aunque quede algún resto, digamos, vivo o se haya generado con el tiempo, ¿no?, de entonces, no hay ningún peligro, ¿no? Gracias. Para eso sí que hay protocolos en los laboratorios, ese es muy estricto. En cuanto se supone o se sospecha que puede haber algo o se manipula algún material con riesgo biológico, es muy estricto, sí. Hola, buenas. Yo quería hacerte un par de preguntas cuando has estado hablando de la cerámica de lustre, que en una comentabas como la atmósfera del horno, que no me he enterado si era reductora o oxidante. Reductora, muy reductora. Vale. Y por otro lado has hablado de un valenciano que hacía este tipo de reproducciones y era a ver si podías decir su nombre, si lo sabes. Es que soy muy mala, es que antes lo hemos hablado, yo soy muy buena para las caras, pero para los nombres no, pero te lo puedo buscar, o sea, si no me dices luego tú de esto y te digo el nombre. Tampoco sé si todavía está, pero hace tiempo todavía estaba, porque sí que en el siglo XIX, finales del XIX, principio del XX, esta cerámica se fabricaba en grandes cantidades. Había fábricas en Valencia que la hacían, o sea, no como pequeños talleres, sino en plan industrial, era industrial. Y este en concreto era su suegro el que había trabajado en esa fábrica, que se cerró, ahora no sé en qué años, pero a lo mejor fue en los años 50 o algo así, o 60, él había trabajado y entonces le ayudaba a a conseguir. Entonces tenía una pequeña, creo que de apellido es Barberá, pero vamos, ya te lo puedo mirar. Tenía una pequeña tienda en Valencia y vendía los productos, pero esto fue hace unos años, entonces ahora sí que no sé decirte si seguirá, pero vamos, si me dices luego me das tu correo o lo que sé, te lo miro. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la interesantísima conferencia. En Teruel tenemos mucha cerámica también y tenemos las Torres Mudéjares con una cerámica muy especial. ¿Qué puedes decir de ese tipo de cerámica? Ese tipo de cerámica, justamente las de las torres. Bueno, me las conozco. Te las conocerás, ¿no? Sí, bueno, no lo he sacado aquí porque no es tan llamativo el verde o el... Pero sí, he trabajado muchísimo con el Museo de Teruel, ¿vale? Bueno, las torres, el problema es que cuando las han restaurado ha aparecido todo, o sea, desde muy antiguo hasta baldosines de esos blancos de cocina, tenían algunas cuando las han... Entonces, yo trabajé con las de San Pedro. Las de San Pedro, por ejemplo, cuando se restauró sí que analicé algunos azulejos y es un poco la misma línea, solo que, digamos, se quedan en una decoración más sencilla, aunque tengan, digamos, dibujo o luego pues la belleza, digamos, de la combinación de todos esos colores de un contexto más complejo, ¿no? Pero entonces solamente trabajaban en principio, como he mostrado hoy ahí, cociendo cociendo lo que se llama bizcochado de la pieza y luego esmaltándola, y entonces son esmaltes blancos o verdes con cobre, pero no cobre metálico, sino cobre disuelto. O sea, como si cogiéramos una sal de cobre y la disolviéramos en agua, pues bueno, disuelta en el esmaltado. Y entonces al cocerlo queda verde o queda azul, si es cobalto, pero vienen de la línea, viene un poquito de la tradición, tanto en el bizcochado como en el esmaltado, en el uso del blanco o del verde, vienen también de la tradición islámica, que son los colores habituales. El azul entró, en la península entró mucho más tarde, los colores azules. Bueno, felicitarte por esta... Acércate, que si no te oirán. Por esta charla tan estupenda y habernos comunicado algunos de tus secretos, que bueno, que no son tan secretos porque seguro que los has sí, no está todo publicado en la bibliografía tú misma, ¿no? Y entonces, de los dos aspectos tan interesantes que has comentado, uno de la elaboración de la cerámica, de los componentes, el otro, el de los contenidos, especialmente es muy interesante para la arqueología. Ya lo sabes tú bien porque has sido una de las pioneras, creo, en la investigación de estos contenidos. Qué lástima, y esto es un lamento, que tuviéramos la manía de limpiar tanto los hallazgos, los objetos aparecidos, de manera que desaparecía. Límpialo más, está mal lavado. Bueno, es un lamento.
Bueno, Pero tú bueno, lo pero vas de los errores también solucionando se aprende, Pilar. y los arqueólogos... Tú ya sabes que me habéis todavía ayudado también mucho porque, de hecho, el frasquito este está ahí en arqueología del ayuntamiento. Muchas Por eso. gracias.